Muy buenos días, otra vez estamos aquí en su canal Lo que quieren los cubanos. Vamos a seguir hablando de la situación de Cuba, vamos a seguir hablando de ese asunto pendiente o de lo que me gustaría llamar de ese trauma histórico que es Cuba para nosotros, para todos los cubanos, para los cubanos que están dentro y para los cubanos que estamos fuera. Vamos a seguir hablando. En este caso vamos a hablar acerca de la cuestión de por qué el pueblo de Cuba está solo actualmente. ¿Por qué el pueblo de Cuba está solo? ¿Por qué resulta tan difícil de que el pueblo de Cuba trate de salir de esa situación terrible, dolorosa, de esa situación complejísima que se ha creado en la historia de Cuba con la dictadura de los Castro durante 60 años? No es una cuestión simple, no es una cuestión tan ligera de culpar al pueblo de Cuba de por qué no se tiran para la calle, porque es algo mucho más complejo, ¿no? Hay páginas de la historia que nosotros siempre tenemos que volver a ellas, porque en ocasiones cuando usted olvida la historia, como dice el viejo proverbio, usted está condenado a repetir los mismos errores, ¿no? El 17 de diciembre, si mal no recuerdo, de 1958, Eisenhower envió a su embajador en La Habana, que fue el embajador Smith, lo envió a la hacienda de Batista y para anunciarle a Batista de que ya no tendría más apoyo de los Estados Unidos y que le diera la oportunidad a Fidel de de llegar al poder. Para mí es uno de los grandes errores históricos, o uno de los primeros errores históricos por los cuales se inmortalizó, o sea, se perpetuó la dictadura en el poder. Otro de los grandes errores históricos es que Kennedy pactara directamente con Khrushchev acerca de la no agresión a Cuba. Kennedy entregó a Cuba a la esfera de influencia soviética. Eso fue otro de los grandes errores que estamos pagando hasta la actualidad. Con el primer caso, ¿qué se demostró? Se demostró evidentemente de que Cuba siempre será ambicionada por alguna potencia o por algún otro país por su posición geopolítica. Una posición geopolítica envidiable que los enemigos de los Estados Unidos siempre van a envidiar, porque Cuba está prácticamente a 90 millas de la Florida y porque Cuba está en lo que se conoce como el perímetro geopolítico de seguridad de los Estados Unidos. O sea, el perímetro de seguridad geopolítico de esta nación. Por tanto, Cuba, con esta decisión de Eisenhower, podemos sacar una lección de la historia. Cuba siempre estará codiciada por una potencia y lo ha demostrado en los 60 años, porque la permanencia de los Castros en el poder no solamente tiene que ver con aquello que dicen que Fidel Castro, el dictador, tuvo una capacidad increíble para mantenerse en el poder durante 60 años. No, evidentemente el dictador supo olfatear políticamente las ventajas de Cuba con respecto a su posición geográfica, su posición geopolítica y su juego geopolítico, lo cual le permitiría estar en el poder. Por eso la cuestión de que el pueblo de Cuba salga solo de la dictadura es realmente algo bastante ingenuo pensar de que el pueblo de Cuba pudiera quitarse ese yugo por sí solo. No es así. No es así por esto que hemos hablado, por su posición geopolítica. Otro de los aspectos que influye mucho es que el comunismo como tal ha mutado, ¿no? Ahora es muy interesante porque la Unión Europea declara, después de tantos años, después de varios años, declara al comunismo al mismo nivel del fascismo. O sea, un régimen prohibido,
un régimen prohibido y respaldan esta decisión a través de los cientos de millones de personas que perecieron por causa del comunismo como tal. Lo que pasa es que es irónico, ¿por qué? Porque la Unión Europea sabe que el comunismo ha mutado. Ya nadie, con la mala prensa que tiene el comunismo, con la mala referencia, con el prestigio tan miserable que tiene la palabra comunismo, nadie se volvería loco de declararse comunista en el mundo. Nadie se volvería loco. Y es por esto que, evidentemente, desde el punto de vista propagandístico, el comunismo ha mutado. Ha mutado en nombre, ha mutado en instituciones como tal, ¿no? Lo digo porque, evidentemente, después de la denuncia que hiciera Alexander Solzhenitsyn en su libro Archipiélago Gulag, por allá por los años 50, el mundo entero conoció realmente los crímenes del comunismo. El mundo entero conoció los crímenes del comunismo. La intelectualidad francesa de izquierda, la intelectualidad que se identificaba muy bien con estas ideas, tuvo que mutar. Ya no podían decir que eran comunistas porque los horrores del comunismo eran muy visibles. Y Stalin había llegado a ser evidentemente lo que era, ya era conocido como lo que era, un criminal, una persona que destruyó prácticamente millones de familias y los llevó a campos de concentración, a hambrunas extremas. El comunismo tuvo a partir de ahí muy mala prensa, empezaron a mutar, la intelectualidad comenzó, en vez de culpar al capitalismo, ya comenzó a culpar a otras cosas, a la sociedad occidental, comenzó a cuestionar y a introducir elementos de la cultura asiática, el yoga, todas estas cosas, todas estas teorías que son completamente ajenas a nuestro mundo, que pertenecen a otra parte, a otras culturas y demás, comenzaron a ir a esos ámbitos. Comenzaron a atacar la familia tradicional, comenzaron a atacar las fronteras como tal, comenzaron a atacar los conceptos del cristianismo en esencia y comenzaron a incorporar ideas foráneas para irse transformando, ¿no? Evidentemente, un partido comunista es muy mal visto, tiene mal prensa, nadie se acercaría a ellos. Entonces comenzaron a transformarse en ONG a través de las cuales se canalizan muchos fondos, muchos recursos para financiar estas organizaciones de izquierda que se conocen, o socialistas, o lo que es lo mismo, porque el socialismo aboga en esencia por la limitación o la eliminación de la propiedad privada. Quiere decir que es lo mismo, el mismo principio del comunismo. No recuerdo quién fue, alguien dijo que la diferencia entre el comunismo y el socialismo era que el comunismo, era la diferencia entre el crimen y el suicidio, ¿no? O sea, en el primero te matan y en el segundo te obligan a matarte. O sea, que es lo mismo, es la misma historia. Todo ha mutado, ha sucedido en Europa, que prácticamente Europa no tiene fronteras y está pagando sus consecuencias por esto, porque esto tiene un precio. Están la introducción de teorías del globalismo, el globalismo con la limitación. Recordemos que las teorías del globalismo, la teoría del globalismo es malthusiana, esa teoría económica que dice que a medida que la población vaya creciendo, van a ir encareciéndose los recursos económicos, van a ir, mientras más crezca la población, serán mucho menos los recursos económicos, la economía sufrirá determinados tipos de percance, de escasez y demás por causa del crecimiento de la población mundial. Eso es básicamente lo que es la teoría malthusiana. O sea, el globalismo asimila lo que es la teoría malthusiana y maneja todos estos conceptos para limitar
el crecimiento de la familia. Limitar el crecimiento de la familia con el aborto, con todas estas teorías que la izquierda ha adoptado para expandirse en el mundo y para conquistar un poco, de una manera transmutada, ¿verdad? Conquistar un poco de seguidores como tal, ¿no? Entonces, es mucho más difícil ahora porque Cuba, y volvemos a Cuba, al tema de Cuba, Cuba se está nutriendo de todas estas ONG. Cuba se está nutriendo de todas estas izquierdas, de todas estas transformaciones que es evidentemente no es más que el comunismo, y Cuba ha contribuido a nivel mundial a la expansión de estas ideas globalistas y demás, incluso dentro de los Estados Unidos, dentro de las universidades de Estados Unidos, donde hay profesores, catedráticos y demás que participan de estas ideas y de la expansión y de diseminación de estas ideas a través del mundo. El problema es mucho más complejo. El problema no es de que un grupito de personas en Cuba salgan y protesten, no. El problema es mucho más de lobby político, es mucho más de convencer, de ir a grandes niveles del poder en otras partes del mundo para lograr de alguna forma alcanzar, contrarrestar este tipo de políticas, este tipo de ideas, de ideologías que se están expandiendo cada día más. O sea, no es tan simple, no es simple. Y por eso siempre he dicho que el pueblo de Cuba actualmente está solo. El pueblo de Cuba está solo porque no hay una unión, no hay una forma de trazar o de buscar objetivos. Todo lo contrario, la izquierda funciona sistémicamente. La izquierda se apoya unos a otros y todo lo contrario de las ideas que están en contra del globalismo, no logran articularse, no logran hacer frente a esta ideología. Es por eso que Cuba ha sido muy difícil de que se salga de ese régimen, y evidentemente sería algo desconsiderado también pensar de que el pueblo de Cuba puede salir de esta situación solo. No es así, y la prueba está en Venezuela, que se ha expandido el virus, el cáncer ha llegado a Venezuela, ha llegado incluso al Perú, ha intentado meterse también ahora en los últimos acontecimientos de Ecuador. En Ecuador, antes lo hicieron con un gigante, el gigante latinoamericano que se conoce, que es Brasil, el país, pero no lo lograron porque es un país muy grande, muy masivo, y es difícil que estas ideas calen allí de una manera unánime. Quiere decir que esto es un problema sistémico, esto es un problema que hay que enfrentarlo a través de grandes lobbies políticos. Hay que llegar a altos niveles para poder lograr apoyo, respaldo, porque por sí solo el pueblo de Cuba no va a poder salir de esta situación. Hay que hacerlo a través incluso de métodos muy poco ortodoxos. Hay que hacerlo a través de métodos que a veces están muy lejanos a la corrección política. Muchas gracias por su atención. Por favor, compartan, denle a la campanita y suscríbase a nuestro canal. Suscríbase y comparta bastante, ¿ok? No se canse de compartir y que el dedo ese no pare de compartir. Muchas gracias por todo y que Dios los bendiga. Bye, bye.